desde ya es del staff permanente. Pocos. ¿Cuántos? Nosotros. Nosotros, contados con los dedos de una mano. Así es, así que le vamos a dar la bienvenida a Hugo Alconada. Hugo, ¿cómo te va? Lupe, buenas ¿Qué tardes, tal? Pancho, buenas tardes, Diego, buenas tardes, Hugo. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que bastante indignado, ¿no? Por alguien que investigó este tema desde el principio. Este fallo del tribunal debe ser bastante difícil de digerir, ¿no? Sí y no. ¿Por qué te digo esto, Guadalupe? Porque por un lado sí, porque las pruebas, a diferencia de lo discutible que era la causa de dólar futuro o de memorando con Irán, en este expediente las evidencias están, la trama está. De hecho, el tribunal no lo debate, no debate lo que ocurrió, cómo fue la operatoria, sino cómo encuadrarla jurídicamente. Y por otro lado, no. ¿Por qué te digo esto, Guadalupe? Porque a la luz de los antecedentes e incluso estadísticas del Poder Judicial de la Nación, cuando de investigar la corrupción se trata, esto es lo que cabe esperar. Es lo que cabe esperar desde los tiempos de Menem, desde la Rúa, de Dualde, de Kirchner y de Macri. Recordemos, solo 10 segundos más, que el Consejo de la Magistratura el año pasado entregó los resultados de una auditoría donde daba que solo el 1% de los casos de corrupción que se investigan en Comodoro Pi terminan registrando condena. Así que lo que cabe esperar es todo lo contrario. Cabe esperar Para Hugo, sometimientos, claro, prescripciones, impunidad. Te pregunto lo mismo que le pregunté a Diego hace un ratito. ¿No hay un artilugio procesal que le permite al tribunal oral, o sea, en realidad interpuesto por la defensa, que le permite tomar esta decisión? ¿Hay alguna justificación o es un delirio absoluto? No, delirio no es. Y tienen cierto punto de apoyo. ¿Cuál es? Lo que se denominan los hechos nuevos sobrevinientes. Es decir, puede llegar el expediente, supongamos, a un tribunal en un momento en el cual, desde que se lo envió hasta que llega y se empieza a analizar, en el medio se murió el acusado. ¿Se terminó? ¿Qué va a seguir? ¿Con un expediente en el cual ya no tenés un acusado? Puedes decir, hay un hecho nuevo sobreviniente, la persona esta se murió. No es el caso. Hecho o opción número 2. Te puede ocurrir que en el medio se sanciona una nueva ley y esa ley termina siendo más beneficiosa. Un ejemplo típico es en lo penal económico, cuando se determina un determinado monto mínimo por el cual se puede iniciar una causa penal por deudas tributarias. Claro. Por ejemplo, si vos debes más de 100 pesos, se te arma una causa penal por evasión de impuestos. Ahora, supongamos que vos evadiste por 120 y luego, por actualización, por inflación, el Congreso vota una nueva ley y dice, bueno, a partir de ahora el umbral mínimo es 200 pesos. Bueno, todo lo que estaban entre 100 y 200, hecho nuevo sobreviniente, el umbral es más alto, todo lo que estaban entre 100 y 200 se cierra el expediente, afuera. Esta es la esencia de qué es lo que se permite al tribunal oral antes de abrir la instancia oral del juicio, ¿sí? La audiencia oral. Ahora bien, lo que acá está debatido ¿es que hubo un hecho nuevo sobreviniente? ¿O es que en realidad tomaron de los pelos algo para poder hacer una evaluación que no deberían haber hecho? De hecho, al tal punto esta es la discusión, Pancho, que son 3 miembros del tribunal y uno de los 3 miembros dijo, miren, todo lo que acá está para discutir, o ya se discutió, o en realidad se tiene que debatir en la instancia oral. Claro. Y por eso es que el fallo no sale por unanimidad, sino que sale 2 por 1, ¿sí? Ahora, Hugo, perdón, te quería preguntar, ¿no te parece además apresurada la decisión de un juez como Grunberg, subrogante en el Tribunal Oral Federal número 5, a 2 días? Bueno, mañana deja su lugar. ¿No tiene también un costado político? Bueno, vos lo dijiste recién también, ¿no? De esta decisión que parece ser arbitraria a medida de los deseos de Cristina Fernández, también lo de obligado, por supuesto. También ahí podés verlo de las 2 formas. No, una cosa es decir, mira, yo soy juez hasta el último día. O es como cuando vos tenés un presidente que se está yendo, y sí, a ver, habitualmente se considera que el presidente que se está yendo toma las últimas decisiones, pero no toma ninguna decisión de fondo que pueda comprometer al próximo presidente que ya está electo, ¿sí? Claro. Esto es algo habitual. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos le decís esto a un presidente, el presidente que se está yendo le duele en el ego, dice, yo soy presidente hasta el último día. En este caso es lo mismo. Yo hablé con varios jueces, ex miembros de tribunales orales y demás, lo que te decían, mirá,
al menos por una cuestión de decoro, por una cuestión de delicadeza, hay determinadas decisiones que son de fondo, Claro. que si vos te estás yendo, tenés que dejárselas a quien Claro. venga luego, porque con más tiempo, sin apuro. Bueno, pero luego estamos lo hará siempre con dependiendo de la cumplimiento. buena fe de los jueces, ¿no? Claro. ¿Hay alguna falla en el sistema que les permite justamente estas arbitrariedades? Es que en realidad vos podés decir, mira, es una arbitrariedad en sentido estricto, no. Pero como mínimo es una falta de decoro, de delicadeza. Es, además, mirándolo desde afuera, desde el aforo, es, mira, esto viene mal. Porque en efecto, Hugo. cuando a vos te estás faltando 48 horas para retirarte, Claro. que vos estés tomando esta decisión, y claramente lo que estás dando la señal es, no puedo garantizar que cualquiera de los que venga después no termine tomando una decisión totalmente distinta. Con lo cual, lo que estás anticipando es que la decisión era otra. Claro. Obvio. Hugo, vos seguiste esta causa desde el minuto 0. O sea, sabés De hecho, soy el que la perfectamente investigó y reveló, sí. cuáles son las pruebas, qué es lo que pasó ahí. ¿Por qué considerás que acá están las pruebas, como dijiste hace un ratito? ¿Cómo fue esa operatoria? En ultra esencia lo que tenemos aquí es los gobiernos de Néstor y Cristina que le giraron fondos a distintos empresarios, entre otros Lázaro Báez y Cristóbal López, pero también podríamos mencionarlo a Juan Carlos Relaz. Pero digamos, para simplificarlo, los gobiernos de Néstor y Cristina que giran fondos públicos a determinados empresarios para contratos de obra pública y otro tipo de contratos, pero con fondos del Estado. Claro. Y que en definitiva estos empresarios terminan devolviéndole el dinero a los Kirchner a través de dos grandes ejes. El eje número 1, los hoteles, por eso es la causa Otesur. El eje número 2, alquileres. ¿Qué por eso? Porque los inmuebles de los Kirchner estaban dentro de una sociedad comercial que se llama Los Sauces, era la causa Los Sauces. En definitiva es los Kirchner, fondos públicos, empresarios que devuelven esos fondos a través de alquileres de hoteles y de inmuebles a los Kirchner. Esos dos expedientes, que eran Otesur y Los Sauces, se unifican y terminan en un solo expediente, en una sola instancia que iba a ser este juicio oral, que ahora no se da. Después podemos entrar en la minucia, Sí. pero en esencia es esto, porque después podemos decir, bueno, a ver, ¿daba pérdida o no daba pérdida? Aquí lo que tenemos es que cuando los fondos iban, por ejemplo en el caso de los hoteles, estos fondos iban a Lázaro Báez, y Lázaro Báez llega a utilizar 8 o 9 empresas, para mí eran 8, la justicia determinó 9, que en definitiva alquilaron cientos de habitaciones de hotel, más salones en esos hoteles, por ejemplo, uno de ellos, el Hotel Alto Calafate, que después la propia justicia determinó que esos hoteles, esas habitaciones, esos salones, jamás se utilizaron. Y Eso que es en clave, definitiva Hugo. Entonces, teníamos eran un dibujo. habitaciones vacías. A ver, te lo digo de otro modo, Pancho. Acá la justicia llegó a determinar, número 1, que por el lado de los salones, supongamos incluso que dice, bueno, pero Lázaro Báez, Cristóbal López, bueno, saquémoslos al costado. Otro de los grandes, en teoría, usuarios de estas habitaciones y salones de hotel en el Alto Calafate era YPF, una empresa estatal, o bajo control del Estado. ¿Sí? La justicia le preguntó a YPF, ustedes, ¿qué hicieron en estos salones cuando los alquilaron? O sea, hicieron eventos corporativos, viajes de ejecutivos, ¿qué hicieron? La respuesta de YPF fue, nosotros no alquilamos. Claro. Nosotros no. Así que, si vos decís, bueno, Lázaro Báez no, bueno, Cristóbal López no, bueno, YPF, empresa del Estado, ya respondió que no. Número 1. Y sobre el eje de Lázaro Báez en un momento llegó a responder lo siguiente. Alquilamos esas habitaciones para que nuestros operarios de nuestras obras desplegadas en el sur pudieran alojarse e incluso tuvieran una base de operaciones donde pudieran tener determinada infraestructura. Por ejemplo, buenos teléfonos, buen acceso a Internet. Esto lo explica él por escrito, en escritos judiciales, aclaro. Y que en definitiva pudieran tener una buena dinámica y poder entonces tener un punto de apoyo entre que te moves en el medio de la nada, en la Patagonia, Claro. haciendo una ruta, y volvías a un lugar donde te puedes bañar, ducha, calefacción, wifi y demás. Fenómeno. Ahora, cuando determinás dónde eran esas obras, vos tenías que las obras eran a por lo menos, como mínimo, 250 kilómetros de distancia en Sí, o rutas sea, por ripio. Claro. No era Con un lo lugar cual vos donde tenías- podían volver cotidianamente, ¿no? A ver, Guadalupe, además en invierno te amanece a las 10 de la mañana y te anochece a las 4 de la tarde como máximo. Entonces vos en teoría tenías que tener, a ver, operarios que salían
viajaban 3, 4 horas con destino a la obra para, en definitiva, con luz del día, en invierno, en Patagonia, hacer lo que pudieras, para después volver otras 3, 4 horas. Esto era en la distancia mínima. Hubo obras en las cuales, según Lázaro Báez, sus operarios viajaban 600 kilómetros, hacían la obra y viajaban otros 600 kilómetros para bañarse y tener wifi. Claro. Hugo, había otra pista que vos habías seguido, me acuerdo en su momento, que era la ropa de los hoteles. ¿Te acordás? Claro, el lavado de las toallas y las sábanas. Esto es una cuestión básica que se hace en este tipo de operatorias, que me las explicaron los propios investigadores judiciales, que es bastante básico. Salgamos de los hoteles. Vos supongamos que tenés una concesionaria de autos, y lo que tenés que cotejar es realmente cuál era el gasto. Si vos decís, mirá, es una concesionaria de autos, pero que además hace los servicios. Bueno, tenés que ver cuántos gastos tenés en aceite. Claro. Ahora vamos al tema de los restaurantes. Si vos decís que tenés un restaurante, ¿cuánto gastaste en aceite? Y en sal fina, y en sal gruesa, y en pan, y en lavandería, porque tenés que lavar los manteles y servilletas de los restaurantes. Y si vas a un hotel, una de las cosas básicas es te pones enfrente de la habitación del hotel y mirá cuántas luces están encendidas de noche. Ahora, porque vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿cuántas habitaciones de estas se encienden las luces a la noche? Pues significa que hay personas que están habitando ahí antes que se vayan a dormir y están con la luz prendida. Entonces vos tenés que empezar a revisar los gastos reales que están cotejados de esos hoteles. Y lo que encontraron, olvídate de mi investigación, lo que encontró la justicia era que lo que estaba plasmado en los papeles teóricos y en los papeles reales del hotel no macheaban. Claro. Le quiero preguntar a Diego Cabot si piensa que puede haber algún cambio en la apelación. Bueno, en este caso la apelación va a una cámara del Tribunal de Casación, ¿no? Ya no es la Cámara de Apelaciones, sino es el Tribunal de Casación, que es otra instancia. Ahí también tenés tribunales colegiados. En principio, yo creo que esto va a ser revisado con muchísimo, digamos, aventurar qué es lo que va a pasar es difícil, pero sí te diría que va a ser, digamos, estudiado con muchísimo cuidado, porque la opinión pública va a estar muy pendiente de qué suceda en esta causa. Porque no te olvides que pasa a ser un antecedente después para miles y miles de causas, porque hay ya abogados estudiando la línea argumental, para evitar los juicios oral en cantidad de causas, ¿no? Porque no te olvides que más allá de que los actores sean la vicepresidenta, sus hijos y otros 22 acusados más, porque toda esta maniobra que describió Hugo estuvo hecha a través de contadores, síndicos y más, todos están procesados, todos, o sea, y esto afecta a todos, o digamos alcanza a todos, no afecta, sino alcanza a todos, beneficia a todos esos. Me parece que lo que le está poniendo al Tribunal de Casación es una enorme presión respecto de qué antecedente va a validar, no solamente para este juicio, sino para miles de casos donde se va a querer evitar el juicio oral. Claro. De hecho, déjame decir, si es posible, Hugo, ¿me dejás sumar a Martín? Hugo, déjame sumar a Martín Rodríguez Llera y ahora me decís, dale. Y de paso lo saludamos. Hola, Martín. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos. Dale, adelante. Yo lo que quería era avanzar un paso adicional sobre lo que dice Diego, que es muy bueno, porque aquí tenemos, número uno, en casación, la sala que va a tener que definir por esto, ya se sabe que por lo general vota 2-1. Porque tenemos a Diego Barrota Beña, a Daniel Petrone y a Ana María Figueroa. Ana María Figueroa, muy conocida por su vinculación, su cercanía con el kirchnerismo. Sí, y entonces, por ejemplo, las últimas resoluciones serían 2-1. Aquí la presión habrá sobre 2, pero es muy buen punto el que acaba de decir Diego, porque este tribunal de oral, cuando define para beneficiar a Cristina con el sobreseimiento, interpreta de un determinado modo un fallo de la Corte que luego la propia Corte lo corrigió. Claro. Estoy hablando de un fallo en el cual la Corte había analizado cómo se aplica el 2x1. Es decir, si vos pasaste 2 días en prisión, digamos, o un día en prisión, si estuviste detenido, si estuviste condenado, bueno, esta interpretación, la Corte tomó 2 variables. Como dice Diego, esto ahora, si quedara firme, supongamos en distintos casos de los monos, en operatoria de lavado de activos de dinero de narcotráfico de los monos, los abogados defensores de los narcos de los monos te pueden decir, yo quiero la misma aplicación que la Cristina, claro, igualdad ante la ley. Con lo cual, vos acá tenés distintas derivaciones que van más allá de una investigación puntual de hoteles de una familia presidencial. Las reverberaciones de esto son amplísimas. Bueno, y mientras estábamos todos hablando de esto, Cristina
escribió una nueva carta. Martín, ¿cómo cayó en el gobierno, en el albertismo, esta carta de Cristina? Mira, de distintas formas, pero la principal te diría es con cierto alivio. Más allá de que Cristina lo que hace en esa carta es, de alguna forma, despegarse o liberarle las manos, si querés, a Alberto Fernández, según como lo quieras ver. Es la primera de estas cartas así públicas y de alto impacto de Cristina Kirchner que no es agresiva hacia el presidente. Pudo ¿no? ser peor, leí hoy en algún lado. Absolutamente que pudo ser peor. Lo que hace ella es decir, bueno, el que manda es el presidente, lo viene diciendo desde su primera carta, Sí. te diría, pero todo el mundo es capaz de percibir cierto cinismo en esa expresión, porque en definitiva lo que ella misma admite en la carta es que se está esperando su posición respecto Exacto. del acuerdo con el fondo o no, y todo el mundo pregunta, bueno, pero esto que ustedes me traen acá, ¿tiene el aval de Cristina o no? Eso es lo que le preguntan en Washington, eso es lo que preguntan en el Congreso y en todo lugar donde Martín Guzmán va y presenta su plan, ¿no? Claro. Ella lo sabe y de alguna manera con esta carta dice miren al presidente, sigan lo que hace el presidente, yo no tengo nada que ver. O sea que Ya no lo se va a verá. cascotear. Una vez que lo tenga, Bueno, no lo va a cascotear. No lo vas a La carta cascotear, no lo pero ve. no se va a hacer cargo de las consecuencias de Claro, ese acuerdo, claro. ¿no? Exactamente, la carta no devela esa duda. No te dice, no, bueno, voy al frente con lo que el presidente decida. Ella Ahora- dice, el presidente tiene la lapicera y le recuerda al presidente una frase que él dijo en un discurso en Tucumán el Día de la Independencia, que decía algo así como, no me voy a arrodillar ante el fondo, antes que eso me voy a mi casa, ¿no? Martín, Y ¿para voy- vos desvía la sí. atención sobre su sobreseimiento, Cristina, con esta carta? Yo creo que en parte esta carta responde a esa idea, ¿no? En el medio del escándalo que había generado el fallo del viernes, ella intenta cambiar la agenda Claro. al romper ese silencio del que todo el mundo hablaba. Es una carta que parece escrita un poco de apuro, le falta un poco de... Sí, el Sí, final, porque, yo claro. esperaba un final un poquito más a lo Cristina. Un trabajado. sinceramente Amigos, esperaba. los quiero- Exactamente. ¿Viste? Coincidimos. Los quiero despedir a todos. Gracias, Hugo. Gracias, Martín. Gracias, Diego. De ya un lujo tenerlos a todos. Viste, vos decías el lujo de Cabot y Alconada, le sumamos el lujo El nuestro. de Rodríguez Lleverá, mira, y nosotros, ni hablar. Gracias a los tres. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Bueno.